Isla Socorro es la más grande de las 4 islas del archipiélago de Revillagigedo, con 132 kilómetros cuadrados. La isla se encuentra a 650 kilómetros de Manzanillo, Colima, y es una reserva de la biosfera. Para llegar a ella, es necesario realizar una travesía oceánica en un barco de la Marina Armada de México, que dura alrededor de 2 días. Verla al amanecer es un deleite a los sentidos. Sus acantilados nos reciben y preparan para la vista mayor, el volcán activo Everman, de poco más de 1000 metros de altura. La isla hospeda el mayor número de especies vegetales y animales. Su altitud favorece el crecimiento de un bosque húmedo en la zona montañosa, gracias a la niebla que traen las nubes. Pero Isla Socorro es parte de una red de volcanes de la zona, y este está activo. Para llegar a la cima, se debe caminar unas cuantas horas entre llanos floridos, pastos secos y bosques de impresionantes ficus, que se enredan entre sí provocando imágenes únicas. Ahí, en ese bosque, y en casi toda la isla, un grupo de gigantes en miniatura, armados de poderosas pinzas y coraza protectora, se prepara como cada día para realizar sus labores de limpieza y, por supuesto, de supervivencia. Son los cangrejos rojos o moyos, que llega a medir un considerable tamaño en su etapa adulta. Son cientos de miles y se distribuyen en la isla por doquier. Los encontramos incluso en la cima del volcán, y desde ahí bajan a las playas a cumplir con el sagrado momento de la reproducción. Bajan desde los 1000 metros de altura, solo a depositar sus huevos para iniciar el proceso llamado vida, como cada año. Los moyos son rojos con manchas y sin ellas, desconfiados por naturaleza al sentir la presencia de posibles depredadores. Se gira y enfrentan de inmediato levantando sus poderosas tenazas y lanzando golpes a diestra y siniestra para asustar al depredador. Pero también se pelean entre ellos, sea por alimento o por caer en gracia con la hembra. Los cangrejos se esconden en cualquier espacio disponible, suben a los árboles y se cuelgan de las ramas. Si hay comida a la vista, salen de sus madrigueras y se acercan rápidamente para tomar el alimento delicadamente con sus pinzas y colocar el bocado en su boca. Claro que Biogeography is a field of study that is concerned with the geographical distributions of organisms. And one of the most interesting settings for biogeography concerns island environments, because we would like to know why organisms occur on islands, how they got there, when they got there. And there are, we basically in biogeography are asking questions about why do organisms occur where they do. En el caso de la vegetación, Isla Socorro se caracteriza primero por tener pocas especies, al igual que en el caso de los vertebrados. Pero la vegetación, que es la fenología, la forma, la distribución de estas especies, varía de acuerdo al lugar donde nos encontramos en la isla. Así, a pesar de que tenemos pocas especies participando en esta
en este collage de hábitats diferentes, lucen diferente dependiendo en qué parte de la isla se encuentren. Podemos, en el caso de los bosques, detectar 4 tipos de bosques, 3 tipos de bosques clarísimos. Uno es un bosque de baja altura que está de los 400 metros hacia abajo, en algunos lugares de la isla, que está principalmente dominado por la higuerilla. En la parte media de la isla, de los 500 a los 700 metros, podemos encontrar nuevas especies, todas de ellas o la mayoría de ellas de los árboles endémicas de Isla Socorro, como son el cascarillo, el cerecillo. También tenemos al guayabillo de Isla Socorro, que forman un bosque más húmedo, perennifolio. Y una vez que estamos arriba de los 700 metros hasta los 900 metros, vemos a estas especies, pero ahora con mayor humedad, gracias a las nubes que a través del aire son llevadas por el Océano Pacífico, se detienen en la montaña y le proveen al bosque de mayor humedad especies de orquídeas y otras epífitas que hacen que esta parte más alta de la isla sea propiamente un pequeño bosque mesófilo, un pequeño bosque de niebla. Recorrer la isla toma tiempo. Y es impresionante cómo cambian los pasajes dependiendo si estás en el lado sur o en el norte. Al visitar la playa norte, pudimos comprobar el estupendo estado en que se encuentran los parajes montañosos, con quebradas cubiertas de bosques y grandes extensiones de pastos y árboles de todo tipo. El lado sur, en cambio, se vio afectado por la presencia de los borregos por cientos de años, lo que provocó un daño profundo en las capas vegetales que en muchas zonas desaparecieron casi por completo. Luego, pues si acudimos a la historia de todas las islas del Pacífico que están entre la ruta que une Canadá con Australia, encontramos que fueron sembrando borregos del merino español que a través de Canadá llegaba desde España y lo mandaron a Australia. Entonces iban dejando borregos vivos, parejas supongo, para que se reprodujeran y tuvieran carne, o sea, comida. Las naves de vela que cruzaban el Pacífico en un viaje tan extenso. Los borregos fueron dejados en la isla como una forma de mantener alimentos para las expediciones que llegaran, ya sea de forma planeada o como lugar de resguardo de los huracanes que azotan el archipiélago cada año. Sin embargo, el alto nivel de depredación de estos animales provocaron serios daños en la comunidad de algunas especies. Así fue como desapareció para siempre de la faz de la tierra el tecolote de Socorro, que vio cambiar brutalmente su hábitat, al punto de no contar ya con el alimento necesario que le brindaba la vegetación baja de la isla. Ahí está Cerro Rojo, erosionado y sin nada de vida vegetal. Más parece un paraje de Marte que parte de la isla Socorro. Las imágenes del Cerro Rojo son dramáticas, pero fascinantes. Es realmente como estar en otro planeta. Desde la cima del volcán, podemos apreciar casi toda la isla. El Océano Pacífico se mira poderoso, interminable y de un azul impresionante. Las nubes que constantemente llegan a la cima y luego se disuelven, nos muestran un paisaje lleno de vida, donde los gavilanes cola roja dominan los aires en busca de alimento.
El perico de Socorro es único en el mundo, y al vivir en una isla donde el ser humano no representa un peligro, son confiados y curiosos. Tanto que se acercan en parejas o grupos y llegan a formar bandas de hasta 50 individuos. Si bien el ser humano no es un potencial enemigo, sí lo es el cambio climático y, por supuesto, el brusco cambio del hábitat que sufrió la isla tras la introducción de borregos en el siglo XIX. Algunas personas consideran que el perico de Socorro se encuentra amenazado. Esta especie tiene una población cercana a los 500 individuos y es difícil establecer su situación en este momento. Sin lugar a dudas, la destrucción del hábitat también le ha afectado, como lo indica su ausencia en manchones de higueras perturbados al sur de la isla y su presencia en los manchones conservados del norte. La realidad es que no se tiene información, por lo que es urgente realizar estudios de demografía y viabilidad para esclarecer su estado de conservación. Parrots are a unique group of birds in the sense that they are extremely threatened, and there are more endangered species of parrots than any other group of birds. A higher percentage of them are endangered, and many of them are very rare, and the Socorro parakeet is especially rare. It's one of the rarest parrots in the world. It's not only found only in Mexico, but it's found only on the island of Socorro in the Revillagigedos. El censontle de Socorro es otra especie mexicana en serio peligro de extinción. De acuerdo a lo que ha escrito el investigador del INECOL Juan Martínez Gómez, esta especie endémica de la isla Socorro se ha visto afectada seriamente por la degradación del hábitat causada por los borregos. Hasta los años 50 era posible localizar censontles de Socorro en toda la isla. En la actualidad, una población de unos 500 censontles habita solo en las partes de la isla Socorro, donde los borregos no penetraron, principalmente en bosques ubicados arriba de los 500 metros. A menor altitud, se le localiza en los manchones de higueras al norte de la isla. Esta ave mantiene una tasa de reproducción positiva. Sin embargo, si no se detiene la degradación de su hábitat, podría enfrentar problemas demográficos en los próximos 20 a 30 años. El ascenso a la cima del volcán Everman se realiza parte en vehículos y parte a pie. La caminata es de al menos un par de horas y se debe pasar a través de bosques y fumarolas de vapor y agua. La presencia de las fumarolas con su constante expulsión de vapores azufrados nos recuerdan a cada paso que bajo nuestros pies existe un volcán vivo que cuando quiera hará erupción. Al llegar a la cima, la vista es realmente sobreacogedora.
Al otro lado del volcán, un impresionante bosque milenario nos espera. Ahí también hay moyos, aves y helechos. El bosque está muy cerrado y hay que hacer grandes esfuerzos para adentrarse en él y llegar, después de varias horas, a una zona donde podemos descansar y disfrutar de los paisajes que nos regala este bosque, que recibe muy pocas visitas humanas. Aquí los helechos y el musgo se muestran en plenitud. Las diversas especies de plantas dan lugar a una hermosa orquídea endémica de la isla y que ha sobrevivido por miles de años en este microclima perfectamente cuidado. Aquí la vida se viste de verde y nos muestra su potencial. Caminar por estas selvas milenarias, ubicadas en una isla alejada por casi 1000 kilómetros del continente, nos lleva a pensar en cómo fue allá hace miles de años. Por doquier los árboles, arbustos y helechos se convierten en nuestros acompañantes. A veces no es fácil la caminata, pero seguimos caminando. Aquí podemos ver la pocas veces vista orquídea endémica de la isla, que se nos presenta luminosa y perfectamente sana. Nuestra presencia ha causado revuelo entre los moyos, que por cientos se asoman y se esconden con la misma velocidad. La presencia humana en estas islas de por sí es muy poca, pero en esta parte de la isla, donde nos trajo el biólogo Juan Martínez, son contadas con los dedos de las manos las personas que hemos caminado por estas selvas. Bajamos lo que en épocas de lluvias debe ser un río bastante caudaloso, que termina en una gran cascada que hoy se encuentra seca. Para salir de esta selva, debemos realizar el mismo camino de regreso, y si al comienzo era complicado, cansados de caminar por varias horas con el equipo y en condiciones de poca comodidad, ahora se siente aún peor. En nuestro improvisado campamento, dejamos todo para comer algo y seguir grabando una de las puestas de sol más bellas que hemos visto. Luego llegó la lluvia y tuvimos que encerrarnos en nuestras respectivas casas de campaña durante el resto de la tarde y toda la noche. En la isla de Socorro existen unas 50 parejas de gavilanes y se muestran en franco crecimiento poblacional, o al menos no se ha producido una baja en el número de estas aves. Anida en una gran variedad de hábitats, desde zonas boscosas hasta praderas y áreas abiertas. Puede empezar a reproducirse en su primer año, pero es más común que empiecen después de los 2 años. Esta especie puede vivir más de 20 años en el campo.
Esta especie se alimenta principalmente de mamíferos pequeños a medianos. También llegan a alimentarse de aves y reptiles con regularidad. Afortunadamente, el gavilán de cola roja, al parecer, no solo no se considera amenazada, sino que incluso es un ave que está extendiendo su rango de distribución. Si bien la presencia de especies endémicas en las islas es fundamental para su estudio, existe también el proceso de investigación de laboratorio que permite un trabajo más detallado y minucioso que en el campo. Así es como la UNAM cuenta con colecciones científicas de muchas de las especies aviares de la isla. En el Instituto de Biología de la UNAM es donde se encuentra la colección de especies animales más importante de México. En el Instituto de Biología de la UNAM se encuentra un equipo multidisciplinario de investigadores que estudian la biología de las especies, incluyendo su perfil genético. Pues las colecciones científicas albergan ejemplares representativos de nuestra fauna. Esta es una de las cientos de colecciones científicas que hay y es la Colección Nacional de México de aves. Entonces tenemos una muy buena representación de nuestras aves. Entonces, ya tener los ejemplares físicos, pues es un respaldo biótico, de nuestra riqueza biótica. Pero cada ejemplar pues nos guarda información que puede ser utilizada pues para hacer trabajos ya sea de estudios, el conocimiento de cómo viven las especies, cómo se adaptan, cómo sobreviven, o de restauración ecológica, que es lo que ahora necesitamos más, restaurar los ecosistemas y recuperar las especies. Entonces, las colecciones son valiosísimas en ese sentido. Por un lado, por ejemplo, algo que no se había prevenido era que eran una gran fuente de DNA. O sea, el DNA para estudiar precisamente los linajes evolutivos de los lugares que tenemos. Entonces, nuestros ejemplares, por ejemplo, en el caso de especies extintas, son esenciales porque de ellos podemos extraer DNA y conocer, por ejemplo, los parientes más cercanos o la variabilidad genética que había en esa especie antes de que se extinguiera localmente. Entonces, podemos también buscar otros elementos que quedan guardados en el plumaje, como los isótopos estables para ver cuál era su dieta. Podemos buscar hacer medidas, correlacionar para ver cuáles eran sus adaptaciones a la alimentación de las plantas. Entonces son una fuente de datos muy interesantes para conocer mejor las especies y poder conservarlas. Ahí se encuentran especies de aves de la isla capturadas hace muchos años, ejemplares que han permitido el estudio comparativo del ADN de las especies en el transcurso de los años. El doctor Juan Martínez nos mostró algunos ejemplares como el tecolote de Socorro, especie extinta de la faz de la Tierra, la paloma de Socorro, extinta de la isla, pero que afortunadamente ya cuenta con un proyecto de reinserción de la especie en la isla, y también ejemplares de un ave marina llamada pardela, que es muy difícil de ver, ya que se pasa casi todo el tiempo volando sobre el mar en busca de comida. Sin embargo, las pardelas hacen sus nidos en las islas Socorro y Clarión. Sin duda, el trabajo que realizan los investigadores en el laboratorio es tan importante como el trabajo de campo. Ambos nos entregan la información necesaria para conocer el estado de las especies analizadas y sus características propias que las hacen una especie o que la instalan en el rango de subespecie. Junto con los investigadores del INECOL y de otras instancias de investigación científica, y como parte del equipo de trabajo de difusión de la ciencia, se encontraba el fotógrafo mexicano y Premio Nacional de Fotografía Científica 2014, Claudio Contreras Copp.
quien durante toda su vida profesional se ha dedicado a recorrer México y el mundo, decidido a mostrar lo más impresionante de la naturaleza. Así como todos, este increíble fotógrafo de la vida animal recorrió la isla completa y fotografió sus paisajes y especies. Les dejamos una muestra de su trabajo, sin duda fundamental también en la difusión de la ciencia.